Muy buenos días, este es el pastor Aniceto Garza, quien en este momento le suplica abran sus Biblias a ciertos pasajes bíblicos. El primero es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Padre nuestro celestial, en esta hora de la mañana, queremos agradecerte tu bondad, tu cuidado, tu protección. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo para nosotros, para todos los que escuchen, como para mí, que voy a hablar. Dame la gracia, la inteligencia, la calma, la serenidad que necesito para abordar este tema. Bendice a los jóvenes y a sus padres y a cada oyente en el nombre de Cristo. Amén. Queremos en esta mañana someter ante ustedes el tema que vamos a abordar: el escape de las garras del diablo. The way out of sin's clutches. Otra vez el pasaje. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. 2 Timoteo 2, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the knowledge of the truth, and that they may recover themselves out of the snare or trap of the devil, who are taken captive by him at his will. Santiago 4:7, la primera parte del verso. Someteos pues a Dios. La palabra someter quiere decir colocar debajo. Es una acción de la voluntad. Submit yourselves therefore to God. The word submit means to place oneself under. It is an action of the will. La palabra pues quiere decir porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces debemos humillarnos a sus deseos, a su voluntad, a su autoridad. The word therefore means that because God resisteth the proud, but giveth grace to the humble, we should humble ourselves to the which is his will and his authority. Cuando lo hacemos, Dios nos da su gracia. When we do so, we get grace. Pablo fue un hombre que se sometió a Dios, y podemos ver lo que Dios hizo con él y por medio de él. Paul was a man who submitted to God, and look what God did with him and through him. Dios no hace acepción de personas, pero él honra a la persona que se somete a él. God is no respecter of persons, but he is a great respecter of surrender. Jesse Handley dijo eso. Cuando nos sometemos a Dios, entonces la responsabilidad del resultado de nuestras vidas es de él. When we submit to God, then the responsibility of the outcome of our lives is his. Esta es la razón que dice Dios da gracia a los humildes. This is the reason it says God giveth grace to the humble. Resistir al diablo. La amenaza más grande a nuestra humildad es el diablo. Él desafía constantemente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Resist the devil. The biggest threat to our humility is the devil. He challenges the will of God in our lives constantly. Una vida piadosa es caracterizada por sus conflictos con el pecado. El lugar más frecuentado para Satanás es aquel en el cual la santidad mora. A godly life is characterized
characterized by its conflicts with sin. The place most frequented by Satan is that in which holiness dwells. La palabra resistir significa mantenerse firme contra alguno o decidir contra. Esta es una batalla defensiva. El pecado y Satanás atacan al cristiano. Cuando esto pasa, debemos resistirlo, mantenernos firme contra él o lo resistimos o seremos cautivos por él. Esta es una guerra. En esta guerra no se da de baja. The word resist means to stand against or take your stand against. This is a defensive battle. Sin and Satan will come after the believer. When this happens, we must take our stand. Either we will resist him or we will be taken captive by him. There's no discharge in this war. La palabra diablo aquí significa acusar, calumniar, difamar. Este es uno de los muchos nombres atribuidos a Satanás. El significado de esta palabra es descriptivo de su obra principal. Él viene a nosotros y acusa a Dios de ser malo y de no entender nuestra situación. Esto es básicamente lo que le hizo a Eva. The word devil means to accuse, to slander. This is one of the many names attributed to Satan. The meaning of this word is descriptive of his principal work. He comes to us and accuses God of being mean and not understanding our situation. This is basically what he did to Eve. Es muy doloroso ver a las personas malgastando, despilfarrando sus vidas. No se están elevando a los lugares de victoria que Dios tiene para ellos. It is very sad to see people wasting their lives. They are not rising to the places of victory that God intends for them. Muchas personas están siendo sumergidas por el pecado. Por todos lados podemos ver lo que el pecado ha hecho y está haciendo a los jóvenes. So many people are being engulfed by sin. On every side we can see what Satan has done and what he is doing to young people. El pecado de la embriaguez es muy común en los jóvenes y en los adultos. The sin of strong drink plays no favorites. Both young and old are affected. El pecado de la inmoralidad abunda. Los jóvenes y los mayores son afectados por ella. The sin of immorality plays no favorites. Both young and old are affected. Este día se distingue por la obscenidad, la lujuria y el libertinaje. This day is distinguished by lewdness and looseness. La historia de José debería ser considerada por todos como un ejemplo de valentía, integridad y pureza. The story of Joseph should be referred to by all as an example of manliness, integrity, and purity. Una sola sombra vino sobre José. La historia la encontramos en Génesis 39. Dios prosperó a José. José fue sabio, cuidadoso e inteligente. Pero vino el día de la prueba. José fue tentado. But then came the day of testing. Joseph was tempted. Las mujeres egipcias fueron conocidas por su infidelidad, pero José no cedió. Dios lo estaba preparando, porque si José no podía autocontrolarse
como siervo, nunca podría gobernar a otros como gobernante. The Egyptians women were known by their unfaithfulness, but Joseph did not yield. God was testing him because if Joseph could not control himself as a servant, he would have never been able to control others as governor. Pudiera haber pensado, como los jóvenes hoy día, nadie lo va a saber, o todo el mundo lo hace. Pero en lugar de eso, José se había determinado a agradar a Dios y se cuidó de no proveer para los deseos de la carne. But Joseph resisted temptation. He had determined to live for God, and he did not provide for the desires of the flesh. Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust there or desires thereof. Segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Flee also youthful lust, the Bible says. Como dijera el predicador puritano, José perdió su túnica, pero conservó su carácter. As a Puritan preacher said, Joseph lost his coat, but kept his character. Queremos definir lo que carácter es. Tu carácter es lo que Dios sabe que eres. Tu reputación es lo que los hombres piensan que eres. Your character is what God knows you to be. Your reputation is what men think you are. Bob Jones Sr. Carácter es lo que usted es en la oscuridad. Character is what you are in the dark, dijo Dwight Elmore. Carácter es simplemente un hábito continuado por largo tiempo. Character is simply a habit long continued. Plutarco dijo eso. Ninguna cantidad de riquezas pueden expiar por la pobreza de carácter. No amount of riches can atone for poverty of character. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Su meta no es mimarnos físicamente, sino perfeccionarnos espiritualmente. God is more concerned about our character than our comfort. His goal is not to pamper us physically, but to perfect us spiritually. Paul W. Powell said that. Muchas personas han fallado en esta disciplina y Dios los ha tenido que hacerlos a un lado. Many people have failed in this discipline and God have had to bypass them. Primera los Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol está hablando acerca del servicio y no acerca de la salvación. Él expresa el temor de perder no su salvación, sino su corona. The apostle is speaking of service, not of salvation. He's not expressing fear that he may fail of salvation, but of his crown. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls.
Por ceder a la tentación, la persona puede perder en un momento lo que le tomó toda su vida para ganar. By yielding to temptation, one may lose in a moment what it took him a lifetime to gain. El pecado, un momento de gusto, de placer, una eternidad de remordimiento. Sin a moment of gratification, an eternity of remorse. Es más fácil suprimir el primer deseo que el satisfacer todo lo que le sigue. It is easier to suppress the first desire than to satisfy all that follow it, dijo Franklin. Es mejor esquivar, rehuir la carnada que forcejar en la trampa. Better shun the bait than struggle in the snare. Dydren dijo eso. La protección de José. Dios protegió a José. The protection of Joseph. God protected Joseph. Quiero que notemos la expresión repetida en Génesis acerca de José. I want you to see the repeated expression given in Genesis regarding Joseph. Génesis, por favor, capítulo 39. Vamos a leer los versos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Los versos 21 y 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La exoneración de José. The exoneration of Joseph. José fue bendicado, Dios lo bendicó. José fue libre de toda culpa. Él fue un hombre de justicia y fielmente y finalmente Dios lo libertó de la prisión y lo elevó a un lugar más elevado en la obra de Egipto. Joseph was cleared of every guilt. He was a man of righteousness. And finally, the Lord delivered him from the prison and gave him a still higher place in the work of Egypt. La presencia del pecado está, la presencia del pecado está en todas partes. The presence of sin is everywhere. Es lo que la palabra de Dios claramente nos enseña. El poder del pecado está por todos lados. The power of sin is on every hand. El pecado tiene un poder tremendo porque obra en nuestros cuerpos y mentes débiles. Sin has a tremendous power because it works upon these weak bodies and weak minds of ours. Los efectos del pecado son evidentes. Todo acerca de nosotros está roto, vidas rotas, hogares rotos y esperanzas rotas. The effects of sin are evident. All about us are the broken lives, broken homes, and broken hopes. El pecado tiene una paga que está en esta vida presente y en la eternidad. Sin has a penalty in this present life, but sin has a penalty in eternity also. Muy bien. Nuestra obra es edificar cristianos limpios y fuertes. It is our work to build strong, clean Christians. Es mi deber como pastor
hablarles de José, cuya vida fue sin las manchas del pecado encontradas en muchas vidas. It is my duty as a pastor to point you to one like Joseph, whose life is given to us without the blotches of sin found in many lives. José no fue perfecto, pero por causa de su fe en Dios y su integridad, vivió una vida limpia y piadosa. I do not say that he was perfect, for he was not, but I do say that because of his faith in God and his integrity, he maintained a strong, clean, godly life. También puedo hablarles de Daniel. Daniel pasó por muchas pruebas terribles por causa del liderazgo en Babilonia, pero permaneció fiel. I could point you also to Daniel, this one who underwent terrible trials because of the leadership in Babylon, but he stood true. Daniel no cedió a los males de su día. He did not give way to the evils of his day. Daniel 1:21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. And Daniel continued. Daniel 6:28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La pareja que continúa haciendo, después de casarse, lo que hacía antes de casarse, para poderse casar, nunca se divorcia. If you keep doing, after you get married, what you did before you got married, in order to get married, you will never get unmarried. Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? You did run well. What did hinder you that you should not obey the truth? Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda a los Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Quiero mencionar 3 cosas que edificarán cristianos fuertes y limpios. I would like to mention 3 things that will build strong, clean Christians. Número 1. La vida cristiana fuerte y limpia depende en la regeneración. The strong and clean Christian life depends upon regeneration. Debemos conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Debemos estar totalmente seguros que Él vive en nosotros. We must know Christ is our Savior. We must recognize that He lives in us. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Número 2. El edificar cristianos fuertes y limpios depende en el crecimiento en la gracia. Building strong, clean Christians depends upon growth in grace. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La Biblia nos dice cómo crecer en la gracia. Debemos de alimentarnos con la palabra de Dios. Debemos apartar tiempo a solas con el Señor. Esto implica oración, meditación, estudio bíblico y esperar en Dios. The Bible tells us how to grow in grace. We're to feed upon the Word of God. We're to spend time in fellowship with our Lord. This means prayer, meditation, Bible study, and waiting upon God. El crecimiento en la gracia es una cosa deliberada. No es algo que se hace por la fuerza. El crecimiento en la gracia depende en usted y en su aceptación de la manera de Dios para su vida. Growth in grace is deliberate. It's a deliberate thing. It is not
something that is forced upon you. It is not something that comes to you as a shocking surprise. No, growth in grace depends upon you and upon your acceptance of God's way for your life. Número 3. El edificar cristianos fuertes y limpios depende en la ocupación. Building strong Christians, clean Christians, depends upon occupation. 1 Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, pues para que tu crecimiento sea manifestado a todos. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estoy hablando con un joven que está atrapado. No puedes vencer las drogas. Tienes un carácter terrible. Te enojas fácilmente. Hay esperanzas para ti. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Cristo es el único que te puede librar y poner en ti su espíritu. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre Santo, finaliza este mensaje, habla en los corazones, en el nombre de Cristo. Amén.